bienvenidas. Me llamo Sara. Espero que hayan disfrutado el viaje hasta aquí. Al continuar, las invito a ver conmigo a un hombre y sus amigos que venían a Jesús buscando respuestas a un problema que todas nosotros estamos enfrentando ahora, en una manera o el otro, el problema de la enfermedad. Antes que miremos a esta interacción con Cristo, quiero pedir que enfoquemos otra vez, no solamente en lo que este pasaje nos enseña sobre nosotras mismas, sino también en lo que nos enseña acerca de Cristo. Las invito a leer conmigo un pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, capítulo 2, versículos 1 hasta 12. Dice: Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué había así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Los amigos del paralítico veían el problema en la manera en que muchos probablemente lo veríamos. Su amigo estaba físicamente paralizado, estaba físicamente enfermo y necesitaba la sanidad física. De hecho, parece que ellos estaban desesperados por esta sanidad, tanto que estaban dispuestos a quitarle el techo para poder bajar a su amigo donde estaba Jesús. Ellos habían escuchado de este Jesús y sabían que esta fue una oportunidad, capaz la única oportunidad para la sanidad de su amigo. Así hicieron todo cuanto podían, esperando que Jesús sanara a su amigo. Antes de continuar, es importante que entendamos algunas cosas que la Biblia y esta historia nos enseña acerca de la sanidad, de la enfermedad y del sufrimiento. Primero, es importante que reconocemos que Dios da importancia al sufrimiento y a los enfermos. Leímos en los Evangelios que Jesús tenía compasión de los enfermos. Él sabía que la enfermedad es compleja, a menudo dejando a las personas desesperanzadas, temorosas y ansiosas. Él sabía que en su tiempo la enfermedad significaba terrible pobreza para algunos y un rechazo social para otros. Dios mostró a través de la vida de Jesús que el sufrimiento le importa a Él.
Jesús recibió los leprosos, los impuros, las personas que el mundo había rechazado. Cuando nadie se acercaba a ellos y nadie tenía cuidado de ellos, Él lo hizo. Y por cierto, a veces les proveyó sanidad física, pero no siempre. Hubo tiempos durante su vida terrenal cuando Jesús caminó en medio de multitudes de gente enferma, sanando a uno y dejando a los demás. Si bien Cristo demostró su cuidado por los enfermos, el ministerio de sanar a enfermos no era su prioridad y no fue la razón por la cual vino. Como hemos de ver en esta historia, las Escrituras nos enseñan que Jesús sanó a personas para comprobar su deidad y su autoridad divina. Tal vez te hayas preguntado por qué Dios permite la enfermedad. Si bien no sabemos cada razón que Dios tiene por permitir el sufrimiento, sí sabemos que Él nos insista a ver la enfermedad en la misma manera en que Él la ve y poner un énfasis más grande en la salud de nuestras almas en vez de la salud de nuestros cuerpos. Al poner a su amigo a los pies de Jesús, el versículo 5 nos dice que Jesús le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Esto puede parecer una reacción sorprendente. La multitud estaba esperando a que se curara la parálisis de este hombre. Pero en vez de esto, Jesús le dijo que sus pecados le fueran perdonados. Esto no sucedió por accidente. Jesús quería que la gente entendiera que este hombre tenía una enfermedad más grande, una necesidad más urgente que su bienestar físico. Tenía una enfermedad en el corazón y esta enfermedad era mucho peor que su parálisis. Es una enfermedad que Dios llama el pecado. La Biblia nos enseña que todos tienen pecado, corazones que están contaminados y vidas que están lejos de Dios. El pecado causa preocupación, enojo, ansiedad, odio. Y más el pecado nos retiene de conocer a Dios y de recibir su amor. Es esta enfermedad, el pecado, que sin remedio destruirá a nuestros cuerpos, pero también a nuestras almas. Te quiero preguntar, ¿ves en tu vida esta enfermedad? Capaz tu corazón está lleno de ira. Capaz por una enfermedad física estás sufriendo de preocupación, de ansiedad, de enojo. Dios te está llamando, como Jesús llamó a este hombre. Te puedo liberar. Tus pecados también pueden ser perdonados. Cuando pronunció perdonados a los pecados de este hombre, versículo 7 nos dice que la multitud se preguntó en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ellos tenían razón. Al perdonar los pecados a este hombre, Jesús estaba mostrándole a la multitud que Él era más que solo un maestro o sanador. Se estaba proclamando a sí mismo como Dios. Estaba reclamando tener el mismo poder y autoridad que Dios tiene, la autoridad para perdonar pecados. Y los maestros judíos lo sabían. Versículo 10 dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camillo y vete a tu casa. Jesús sanó a este hombre
pero lo sanó para que todos supieran que él tenía la autoridad de Dios para proveer la sanidad mayor, el perdón de pecados. Y esta es la lección que Cristo realmente quiere que nosotras aprendamos. Él es la respuesta a nuestro mayor problema, el pecado, pero también Él es la respuesta a nuestros problemas día a día. Él puede perdonarnos a nuestros pecados. Él puede sanar a nuestros corazones y Él puede darnos un gozo eterno. Quizás tú ves a ti misma en esta historia. ¿Estás cansada de esperar la sanidad? ¿Estás caminando con una amiga o familiar sufriendo de una enfermedad? Las palabras de Jesús para el hombre: anímate, tus pecados son perdonados, pueden ser un bálsamo sanador a nuestras almas también. Dios ha resuelto tu problema mayor. Te sanó del pecado. Eres suyo y nunca te dejará. Las buenas nuevas que te salvarán son las buenas nuevas que te van a sostener en el medio del sufrimiento. Tal vez, así como con el paralítico, Dios quiere usar la enfermedad para llevarte más cerca a Él. Capaz quiere usar la enfermedad para glorificar su nombre y mostrar su poder y amor al mundo. Jesús sanó a este hombre de sus pecados y al hacerlo le hizo un regalo más grande que el de las piernas curadas. Restauró el alma de este hombre y le dio descanso. Eres valorable en debilidad y en enfermedad. Y eres de valor para Dios, tanto valor como el de una hija. Ánimo, paz y esperanza no vienen de cosas físicas o materiales, sino de una relación con Él. Salud puede darnos solamente una felicidad temporánea, pero Dios quiere ser nuestro gozo más grande.